Muy buenas tardes. Le agradezco que hayan venido en esta tarde hasta acá. Les quiero presentar a Claudio González. Él es ingeniero mecánico de profesión, pero se ha dedicado 20 años al estudio y a dar charlas sobre el creacionismo. Así que le damos una calurosa bienvenida a Claudio. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Desde el año pasado que tuvimos la oportunidad de juntarnos ahí en la otra iglesia que tenían, más arriba, me pregunto cuántos de ustedes habrán estado allí. Casi todos. Bueno, traigo cosas nuevas realmente, traigo algunas ideas nuevas. Algunas tal vez se van a repetir, algunas tal vez van a ser familiares, pero siempre es importante verlas en el contexto de lo que estamos viendo, ¿ya? Pero vamos a comenzar con este tema en forma muy general, porque me interesa, creo que lo principal es entender que la evolución no puede ser. La evolución no tiene caso, no tiene lado. Y para eso vamos a comenzar a revisar algunas ideas para después ver cosas más en particular. Primeramente, tenemos que concordar de que hay tres formas de revelación. Dios se ha revelado de tres formas. La primera a través de los profetas, sus escritores, que a través del Espíritu Santo recibieron la información que Dios les quería dar para la salvación del hombre. Segundo, fue la persona de Jesucristo, la mejor revelación de todas, quien se encarnó y por supuesto murió por todos nosotros para salvarnos. Y la tercera es la naturaleza, pero la naturaleza mucho más allá de su hermosura, de lo que tiene en un amanecer, en un atardecer o en la belleza de las flores. La naturaleza se muestra mucho más potentemente en el diseño maravilloso que tiene. Ese diseño estupendo que ha sido puesto por Dios y no por otra persona, ni por la casualidad. Y esa naturaleza nos muestra a nosotros la mano de Dios actuando, que es lo que es el deseo de que podamos ver todos esta tarde. El libro de Job 12, del 7 al 9, nos habla de lo que le dice Dios a Job. Le dice, pues, en efecto pregunta, por favor, a los animales y te lo enseñarán, a las aves del cielo y te lo informarán. O habla a la tierra y te enseñará y los peces del mar te lo contarán. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Sin duda todos ellos, las aves, los peces, la tierra, las bestias, los animales, no saben hablar, no pueden hablar. ¿Cómo nos van a decir estas cosas? La forma que nos dicen es a través de su diseño, su constitución, la forma inteligente como han sido diseñados. Y allí podemos ver nosotros la mano de Dios que ha actuado, que está revelando a Dios y está informándonos que han sido creados, simplemente. El libro del Génesis ha sido un libro tremendamente atacado, tremendamente vapuleado por las fuerzas del enemigo. El libro del Génesis podemos decir que es el fundamento de toda la creación, donde está escrita la creación y 11 doctrinas que son muy importantes, las cuales simplemente se basa toda la escritura. La escritura está montada, podemos decir, sobre el Génesis o sobre la creación, como muestra este gráfico, un castillo del cristianismo basado en la creación y en lo que nos relata el Génesis. Pero se ha puesto un castillo, otro castillo paralelo al lado, que es el castillo de la evolución. Y ese castillo de la evolución humanista, atea, lo único que hace es atacar al suelo, a la base del cristianismo que es el Génesis, o por supuesto toda la historia de la creación, Génesis del 1 al 11, donde se resumen todos estos principios. Salmos 11.3 nos dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Efectivamente nos dejan sin fundamento. Es como si un gran edificio se le pone dinamita por abajo, en sus bases, y se hacen explosar con microsegundos de diferencia. Se derrumba todo el edificio. Eso es lo que quisiera el enemigo de las almas ver de nosotros. Bueno, ¿ha tenido algún éxito para hoy día toda esta táctica? Sin ninguna duda. Génesis, capítulo 1, al 11, es considerado por la mayoría de las iglesias un mito, leyenda, una historia para niños, y no una cosa seria para poder describir en forma textual. Segundo, se ha instalado la evolución humanista atea en todo el mundo, en todo tipo de ambiente. Simplemente en educación primaria, secundaria, universitaria, está absolutamente impregnado de evolución. La televisión, todos los programas de
eh, conocidos en el cable son todos impregnados de televisión. Las publicaciones, las científicas más importantes, están todas llenas de evolución. Y no hay camino, no hay espacio para la creación. Además, se creó la evolución teísta, que yo la considero peor aún. O sea, es más peligrosa aún. Y ella la tiene la iglesia dominante hoy día, la iglesia anglicana y muchas otras. ¿Y esto qué significa, la evolución teísta? Significa un Dios que usó la evolución como su mano para crear. Es decir, peor aún. ¿Ya? Hace las cosas más tristes. Y aquí tenemos History Channel, Discovery Channel, BBC World, National Geographic Channel, la revista Science, la revista Nature, todas ellas publican y predican que la evolución ya está establecida, definitivamente probada y que no hay nada más que hacer. Y dicen claramente que la teoría darwiniana explica acabadamente la complejidad de los seres vivos. Piensen bien en eso. También dice después que todos los científicos en el mundo creen en la veracidad de la misma. Y créanme, no hay cosa más lejana a la verdad que las dos cosas que acabo de decir, que es lo que afirman ellos. El 47% de los científicos, y si no más de eso, más de la mitad, de los científicos hoy día a nivel mundial son creyentes en Dios. Y en una u otra forma son también creyentes en una creación. Por lo tanto, son creacionistas. También un grupo enorme de científicos, en este caso 700 científicos, han firmado un documento negando absolutamente su respaldo al darwinismo. Hay otro grupo de 850 de científicos de gran nivel, y hablo de nivel doctorado, hablo a nivel de universidad y profesores, han simplemente negado su absoluto respaldo a la evolución, al darwinismo. ¿Por qué estos grupos que tienen que firmar documentos? Porque es tan oficial, es tan opresora esta idea del paradigma de la evolución que se necesita declararlo. O sea, yo no creo en esto, con gran riesgo. Y riesgo de que los expulsen de su trabajo, que les produzcan problemas en sus fondos para investigar, no les den tiempo de telescopio, no les permitan publicar, no los inviten a congresos de diferentes especialidades, es decir, los aíslan. Y estos, muy valientemente, estos 700 y los 850 que les mencioné también, han hecho este ejercicio con gran riesgo de su vida personal. No que los van a matar, sino que los van a dejar fuera del sistema. Algunos principios de la Biblia que han sido dañados con esto son la creación, por supuesto, Génesis capítulo 1. Segundo, la semana de 7 días. Imaginemos la semana de 7 días que tanta gente piensa de que pueden ser millones de años, incluso muchos cristianos adventistas. Dicen, no, si tal vez son millones de años. No, no pueden ser millones de años. Pensemos qué día fue creado Adán. El 6º día, ¿no es cierto? Y dice que el 7º día reposó o no. El 7º día reposó. Adán vivió 930 años. ¿Cómo pudo haber vivido millones de años para poder haber llegado al descanso del 7º día? Imposible. O también la naturaleza, las plantas, los árboles, todo lo verde que necesita fotosíntesis fue creado el 3er día. Y el sol fue creado el 4º día. O sea, podemos pensar que las plantas, los árboles que necesitan fotosíntesis para vivir, tuvieron que vivir millones de años sin tener sol. ¿Se fijan que es absurdo? Bueno, sigamos. El sábado, el día sábado, conmemoración semanal de la creación. El sábado no es fiesta solamente, o sea, es una celebración de gozo y todo lo demás, pero tiene que ver todo con la creación y con la redención también. Sin embargo, su primera posición fue conmemoración de la creación. Eso sin duda quedó de lado. El matrimonio, ¿para qué decir? La mayoría de la gente hoy día vive sin una relación de matrimonio, vive de facto. Y esta relación es porque ya el matrimonio lo consideran como nada. El matrimonio es una institución divina, creada antes de la caída, lo mismo que el sábado. Es de tremenda importancia. ¿Ya? 58%, bueno, tengo ahí, son de facto, pero en realidad es bastante más hoy día. 50% que se casa se divorcia, pero aquel que en su hogar tiene un culto a Dios todos los días, solamente un 2% se divorcia. Es una estadística muy interesante. Cuando uno tiene el centro a Dios en la vida, en el matrimonio, con los hijos, en su hogar, es otro mundo. Y ese es el mundo que tenemos que predicar. El pecado, Génesis capítulo 3, la desobediencia de Adán y Eva que
formó el pecado, ¿no es cierto? Y el pecado finalmente se maldijo la tierra. Lástima que los animales también tuvieron que sufrir, la naturaleza también tuvo que sufrir. También la dieta del hombre, se le estableció una dieta antes de la caída, Génesis 1:29, frutas y verduras, perdón, frutas y semillas. Después de la caída se le agregaron las verduras. Después de la caída, por alguna razón. La muerte, Génesis 4:8. La primera muerte de un ser humano por efecto del pecado. No la sobrevivencia del fuerte por millones de años. Aquí se crea una tremenda división. ¿Ya? Y promesa de un Salvador, Génesis 3:15, todos la conocemos. Uso de la ropa, Génesis 2:25, Génesis 3:10, donde primero estaban desnudos y no se avergonzaban y después sintieron pudor, sintieron una vergüenza de estar desnudos. El diluvio universal, Génesis 7. Origen de las razas, Génesis 11, y de los lenguajes. Y finalmente, ahí estamos terminando, esta sería la número 11 que les mencionaba anteriormente. Veamos cuál es el gran problema. Si la evolución atea nos está diciendo que la supervivencia del más fuerte por millones de años fue la muerte, o sea, sobrevivía simplemente el más fuerte y el más débil moría, la muerte se había dado por millones de años. Por lo tanto, la historia de Adán y Eva no tiene nada que ver. O sea, el origen del pecado en Adán y Eva no sería aquel. Y si eso fuera, significa que la muerte no es resultado del pecado. Y si no es así, significa que no hay culpabilidad en los seres que vivimos hoy día, porque la muerte es algo que viene de millones de años. Si fuera así, significa que no somos culpables. ¿Para qué necesitamos un Salvador entonces? Y si no necesitamos un Salvador, ¿para qué fue la muerte de Cristo en la cruz? Simplemente la muerte de Cristo en la cruz queda como algo inútil. Nos quitan el centro de nuestra fe. Cristo Jesús al final del día es el centro de nuestra fe, el centro del cristianismo. Eso hace la evolución. ¿Ya? ¿Lo habrá pensado Satanás así? Sin duda que sí. Fue la forma como para dejarnos sin nuestro Salvador. Nuestro deber, por lo tanto, ¿cuál será? 2 Corintios 10:5. Derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? A través de argumentos que nos lleven a una posición que podamos realmente golpear a aquel que está, con palabras por supuesto, aquel que está equivocado, aquel que está en el error. ¿Cuál es la gran diferencia entre la creación y la evolución? Normalmente un evolucionista va a decir, ustedes son religiosos, nosotros somos científicos, y crea una gran división. Y no es así, en absoluto es así. La gran diferencia entre evolución y creación es la creencia en Dios. No es la ciencia y la religión. Porque si de alguien está a favor la ciencia, es a favor nuestro, del creacionismo. Ustedes van a ver ahora en las próximas diapositivas lo que les digo. Tiene que haber un lugar para lo sobrenatural en todo lo que nosotros vemos. Vamos a revisar un poco esto. Primero que nada, la creación del universo. La creación del universo hoy día, a través de la evolución, se dice que fue un Big Bang, simplemente una gran explosión. Y de esa gran explosión, que fue de una especie de arveja donde estaba contenida toda la materia, explotó de tal forma que llegó a expandirse por todo un espacio enorme y se ordenó. Yo les pregunto, ¿han visto alguna vez una explosión de una bomba, por ejemplo, un atentado, en que quede todo ordenado? ¿No es cierto que no es lo natural, no es lo lógico? El desorden no produce orden. Sin embargo, el universo, cuando lo vemos, tiene un perfecto orden. El universo está totalmente organizado, está completamente en armonía, está en equilibrio, cumple todas las leyes físicas que fueron creadas, ¿no es cierto?, para poder establecer este orden. Está perfectamente siguiendo las constantes universales. Es decir, llegamos a entendernos y nos decimos, ¿cómo es posible? A ver, de una explosión, ¿se creó todo esto? ¿Las leyes se crearon solas? ¿Las leyes de gravedad, por ejemplo, se creó sola? ¿Las leyes de las constantes universales se formaron así de repente, de casualidad? En realidad es bien ilógico. Es todo lo contrario. Cuando uno lo piensa, se da cuenta de que tiene que haber la mano de un creador, de una inteligencia divina detrás de todo esto. Por ejemplo, sigo en la creación del universo.
Cuando se habla de la creación de nuestro sistema solar, se habla de la teoría nebular, que vino una gran nube girando a gran velocidad, y esa gran nube de hidrógeno, de repente, ¡pum!, se transformó en sol, se transformó en planetas metálicos, se transformó en planetas gaseosos, y quedó todo, y el sol de repente se encendió solo. Déjeme decirles de que la formación del sol hasta hoy día nunca se ha probado, o sea, ni de una otra estrella, me refiero, el sol nuestro menos, pero de otra estrella que hayan dicho, yo vi alguna vez que una estrella se formó sola, de una nube de gas, nunca ha pasado. Los mismos astrónomos dicen eso. No se ha visto jamás y hay un tremendo problema en la creación de una estrella. Entonces, no hemos tragado esta idea de que se crearon solas las estrellas, que se crearon solas las galaxias, que se crearon solo los clústeres. No hemos tragado como, sí, ya, sí, como que pasó. No, y no ha pasado. Necesitamos una mano sobrenatural para todo esto. Sigamos. El origen de la vida. El origen de la vida es simplemente imposible que se produzca por sí solo. Pero vamos a ver unas diapositivas más específicas ahí. La formación del ADN, la misma cosa, imposible que se forme solo. Necesitamos una mano divina. No hay otra forma. Las leyes físicas, como les hablaba recién, necesitan un ordenador magnífico. Newton, Einstein, Boyle, Pascal, Kepler, todos los originadores de la ciencia moderna eran todos creacionistas. ¿Ya? Los nanomotores eléctricos, ¿se acuerdan del motor flagelar, no es cierto? Bueno, también hay 40 máquinas en el cuerpo, 40 otras máquinas en el cuerpo, máquinas eléctricas de una complejidad enorme. ¿Quién las diseñó? Llegamos simplemente a la misma idea, un diseñador inteligente. Y finalmente el diseño inteligente magnífico en seres vivos, como animales, plantas y hombres. Sistemas que jamás pudieron existir si no hubiese existido primero ese sistema, porque el animal habría muerto de inmediato. Entonces, ¿cómo se formó eso? ¿Se fijan? Es diseño inteligente. Y así, vamos a ir revisando todos estos casos donde es necesario la aceptación de lo sobrenatural en nuestra creación. Cuando le preguntan a este hombre, Richard Dawkins, él dice algunas cosas divertidas. Por ejemplo, si encuentras a alguien que dice no creer en la evolución, esa persona es ignorante, estúpida o tonta. Dan las tres opciones. Sin embargo, esto muestra un aspecto de la evolución que es sumamente agresiva contra el creacionismo. Es insultante, por supuesto, arrogante, pero sin ninguna razón, simplemente porque es la forma que tienen de atacar y tratar de disminuir al otro. Él dice, Darwin me hizo posible ser un ateo intelectualmente pleno y sin complejos. A él, claro, le resultó que al ver que sacaban a Dios de todo el cuadro, él vio que tenía un camino para adelante en el cual podía ser un ateo sin complejos. La evolución se protege, porque la evolución es un gran negocio. ¿Y un gran negocio por qué? Porque el mundo científico es un negocio multimillonario, donde hay una cantidad de fondos de los gobiernos, de diferentes fundaciones, enormes para investigar. Y las universidades, los laboratorios, todas estas instituciones importantes necesitan ese dinero y dan los puestos importantes, los premios Nobel, las publicaciones, a los que pertenecen, solamente a aquellos que pertenecen, como les decía recién. Se piensa de que aquel que está fuera del paradigma simplemente no tiene ninguna opción. Hay un video que se llama Expelled, que está en YouTube. Yo les recomiendo que lo vean, porque ahí van a entender exactamente lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos científicos de universidades, y todos doctores, han sido expulsados de sus trabajos, de laboratorios, de organismos del Estado en Estados Unidos y en Europa, debido a que han expresado sus ideas de ser creacionistas? Simplemente. ¿Ya? Por ejemplo, hay un doctor que se llama Raymond Damadian. Él es el inventor, es un físico que fue inventor del escáner por resonancia magnética. Hoy día el escáner por resonancia magnética es muy importante para detectar tejidos sanos y tejidos enfermos. Y es el último sistema que existe. Debido a que es tan importante, le dieron el premio Nobel, pero se lo dieron no al doctor Raymond Damadian, que era el inventor, sino que se lo dieron a sus asistentes, a sus ayudantes. Se llevó el premio Nobel los asistentes y a él no le dieron nada, por ser creacionista, por haber expresado sus ideas creacionistas. Este hombre se llama Anthony Flew y es el pensador ateo más importante del siglo XX. Era ateo evolucionista.
un hombre de mucha influencia. Ya hoy sigue vivo todavía, pero él anunció en el año 2004 que aceptó la existencia de Dios. Y este hombre aceptó la existencia de Dios con esta declaración. Dijo, el ADN me ha mostrado, por la complejidad más increíble, los sistemas requeridos para producir vida, que una inteligencia tuvo que intervenir para que los elementos tan diversos se juntaran. En resumen, mi descubrimiento de lo divino ha sido la peregrinación de la razón más que de la fe. Simplemente llegó a Dios por la razón, por la evidencia que tenía delante de él de un Dios que había hecho el ADN. Y no podía negarlo, simplemente por la complejidad que tenía aquello. Y este hombre llegó finalmente como por el otro camino. Todo el mundo llega por la fe. Él llegó por la razón, por el otro lado. Después, por supuesto, se une la fe también. Veamos ahora el origen de la vida. ¿Cómo se produce la vida? La evolución dice que el origen de la vida debe haber sido, siempre son posibilidades condicionales y todo, una sopa primordial, la cual tenía todos los elementos básicos químicos para poder producir la vida, entre ellos aminoácidos, y que vino un rayo, golpeó esto, le dio energía y se produjo la vida. Así de simple. Podrían explicarlo, pero no explican nada. El año 1953 se hizo un experimento que se llama de Miller-Urey. Y este experimento era para demostrar que la sopa primordial producía vida. Y hicieron en laboratorio todas aquellas cosas que necesitaba. Es decir, metano, amonia, agua, falta de oxígeno, porque no querían tener oxígeno, un rayo ahí que era energía, y esto circulaba y circulaba, se filtraba y hacía un proceso por 10 años. En 10 años jamás se creó vida, porque la vida es mucho más complejo que tener químicos y revolverlos. Quiero decirles algo también que tal vez otras veces no lo he dicho. Es muy importante que en los años de Darwin se pensaba que la vida se creaba espontáneamente. ¿Y por qué decían esto? Él decía, pero mira, pone un pedazo de carne ahí afuera en tu patio de atrás y vas a ver cómo en algunos días vas a tener gusanos arriba. La vida se ha creado espontáneamente, decían. Y eso pensaban, ciertamente. Y nos faltó mucho tiempo hasta que llegó otra persona y dijo, ya, pero ponle arriba una red. Justamente pensando en las moscas. Que las moscas no tuvieran ocasión de poner sus huevos allí. Y en los huevos, por supuesto, se transformaban después en gusanos. ¿Ya? Y ahí, por supuesto, quedó esa historia de que la vida se creaba espontáneamente y libremente y abundantemente en todas partes como pensaban ellos. Vamos a hacer algunas ideas. Los elementos que yo requiero para construir. Tengo cosas naturales, tengo arena en la naturaleza, tengo bolones o piedra, tengo bloques también naturales y algunos otros que no son tan naturales porque requieren procesos de inteligencia antes de que existan. Cemento, yeso, fierro, maderas, plásticos, vidrios, puertas, ventanas, aluminio, para construir. Pero cuando llega el momento de construir un edificio, una ciudad, una simple casa, yo necesito información, necesito diseño, planos, procedimientos, necesito muchas cantidades de cosas que son producto de una inteligencia. Incluso para un simple castillo de arena como está aquí abajo, yo necesito inteligencia, donde poner las ventanas, poner las puertas, donde poner las escalas, los almenas. No es simplemente un golpe de mar que pasó y me hizo un castillo, porque el golpe de mar, que es energía, no es suficiente, necesito inteligencia. Ahora, veamos ahora la construcción biológica para ver el origen de la vida. Esto es una proteína. ¿Ya? La proteína que podemos decir que es la base elemental para construir una célula. La proteína, para que se construya una proteína, necesito por lo menos 500 aminoácidos. Hay muchos aminoácidos que están en la naturaleza, pensemos que están todos, para no complicar la cosa. 500 aminoácidos que tienen que estar en la secuencia correcta. No se trata de tirar aminoácidos hacia el lote, tiene que estar en la secuencia correcta para formar esta proteína. Tienen que ser levógiros y con uniones peptídicas, o sea, los enlaces químicos correctos y de polaridad izquierda. Y la posibilidad que ocurra por casualidad, esta proteína que se forme sola es 1 partido por 10 elevado a 950. ¿Eso cuánto es? 0. Absolutamente 0. Cualquier cantidad
que esté elevado al 10, más de 50 es 0, ¿ya? Estadísticamente. Por lo tanto, la posibilidad que se forme esta proteína por sí sola es 0. Ahora, para tener la célula más simple que existe en la naturaleza, que se llama la Mycoplasma genitalium parasitaria, que necesita 387 proteínas aliadas. 387 proteínas. Si una proteína es imposible de construir, se construya sola, con mucho mayor razón, 387 proteínas que se vayan a construir sola. Imposible. Es 387 veces imposible. Pero siguiendo con el ejercicio, pensemos que ya tenemos las 387 químicos, ya, proteínas alineadas, y están listas. Le falta una gran cosa, que es la vida. ¿Recuerdan a Adán cuando fue formado por Dios de barro? Y estaba listo ya, con forma y todo listo. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto, no tenía vida todavía. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Insuflarle aliento de vida en su nariz, el ruaj. Cuando lo hizo, recién fue un alma viviente. Con la célula pasa exactamente lo mismo. Si yo tengo acá todos los químicos listos, me falta todavía que Dios le dé la vida. Por lo tanto, hay dos grandes inconvenientes para el origen de la vida. Uno, es imposible que se formen 387 proteínas por sí solo. Imposible, 0 posibilidad. Y segundo, que Dios quiera darle vida. Por lo tanto, es un problema que no se puede resolver, simplemente. Ahora, sigo con el ejercicio. Pensemos ahora que yo tengo una célula viva. ¿Ya? Está ahí. Esa célula viva en su ADN tiene 500.000 pares bases de información en su ADN. 500.000 pares bases. Para tener un ser humano, yo necesito 3.000 millones de pares bases o de letras dentro de su ADN. ¿Cómo paso de 500.000 a 3.000 millones de pares bases? Donde los 3.000 millones de pares bases son las fórmulas para generar ojos, nervios, piel, huesos, músculos, sangre, hígado, riñón, corazón, venas, arterias y toda parte de nuestro cuerpo que es especial. ¿Cómo puede hacerse eso? Simplemente es imposible, porque la información no se crea sola. ¿Ya? Más todavía que dentro del cuerpo, las células tienen que separarse y tomar un rol, cada una un rol especial. Y ese rol, finalmente, alguien, una cabeza, una mente inteligente, tiene que organizarlo, organizar todas las funciones dentro del cuerpo. Simplifico mucho, les digo, pero es para llevar el ejemplo. ¿Qué es lo que dice la evolución? Dice que una célula, de repente, apareció, no sé cómo, pero apareció una célula, se empezó a dividir, se empezó a hacer más compleja cada vez, se hizo un pez, después se hizo un anfibio, después agarró patas y salió por la tierra caminando, por la playa. Después se transformó en vaca, en rinoceronte, en elefante, en mono y en hombre. ¿Quién puede creer esa historia? ¿De dónde sacó la información? ¿De dónde pudo ganar esa información que nadie se la dio, ¿no es cierto? Porque la evolución tiene que ser al azar y sin inteligencia, ya por definición. Bueno, hay que tener bastante fe para creer esto y no lo otro, ¿cierto? Cuando se le pregunta a Richard Dawkins el origen de la vida, dice, el origen de la vida es un completo misterio. Simplemente queda en vacío la respuesta. Vamos a ver ahora la complejidad de la vida, el ADN. El genoma, en general, es el material genético total que tenemos en el organismo nosotros. ¿Ya? En la célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo están los 23 pares de cromosomas que tenemos los seres humanos. Estos 23 pares de cromosomas están envueltos ahí adentro, ¿ya? El ADN que está acá. El ADN que son doble hélice y tiene 4 letras, A, T, C y G. Y una porción de ese ADN corresponde a un gen, y un gen es una proteína específica. Ahora, está tan envuelto aquí adentro que está más o menos en distancia 1 a 10.000. ¿Ya? Esa es la proporción que está envuelto el ADN dentro del cromosoma. Pero tiene sistemas para enrollarse a propósito, es bien inteligente. Y aquí tenemos los cromosomas como serían dentro del núcleo, como se ven. Pero los cromosomas, ¿qué son? Siempre es información que está como planos que están de nosotros. Bueno, se le pregunta a la evolución, ¿qué posibilidad hay que el ADN se forme solo? Y dicen ellos, la improbabilidad que el ADN se forme por casualidad es 1 en 10 elevado a 40.000. Eso lo dice el mismo Richard Dawkins en The Blind Watchmaker. ¿Ya?
1 partido por 10 elevado a 40.000. Por supuesto que es cero. Posibilidad del ADN, ninguna, que se haya creado sola. Un hombre que es un astrofísico, evolucionista ateo, escribe en un libro él, y dice que la idea de que el programa operativo de una célula viva, que es el ADN, pudiera formarse por casualidad en una sopa primaria, aquí en la Tierra es evidentemente de lo más absurdo. Una interpretación juiciosa de los hechos nos induce a pensar que un superintelecto ha intervenido en la física, la química y la biología. Miren la intuición de este hombre. Se da cuenta que un superintelecto tuvo que actuar, porque si no, no puede explicarlo. Tiene que haber algo sobrenatural. Y dice que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas dignas de mención. Finalmente, Richard Dawkins repite que para explicar el origen y el diseño del ADN, máquina de proteínas también se llama, invocando un diseñador sobrenatural es no explicar nada, pues deja sin explicar el origen del diseñador. Y tiene toda la razón. Y Richard Dawkins tiene toda la razón cuando dice eso. Nosotros no podemos explicar al diseñador. Le asignamos el trabajo a él. Sabemos que él lo hizo, pero no podemos explicar más allá. Dios dijo que yo soy el que soy. Y nos ha dicho claramente que nuestra capacidad de entendimiento es tan bajo como la tierra, como son altos los cielos. Es decir, su capacidad de entender las cosas va mucho más allá de lo que nosotros podríamos entender. Por lo tanto, simplemente es nuestro creador y diseñador y se acabó. Vamos un poco al genoma humano. ¿Qué es lo que es el genoma humano? Que se dijo en unos años atrás de que era idéntico al del chimpancé. ¿Pero qué es lo que es el genoma? Son los planos, ¿no es cierto?, con que se construye el organismo. Bueno, aquí tenemos un hombre, un chimpancé. Fíjense, los dos tienen cabeza, tienen ojos, nariz, boca, dientes, orejas, tienen hombros, tienen pelos, tienen brazos, manos, dedos, uñas, tienen muchas partes similares. O sea que los planos de construcción se parezcan, no es tan dañino. Primera cosa. Segundo, aquí tenemos un Volkswagen Beetle, aquí tenemos un Porsche. Ambos han sido hechos por la misma fábrica, en Alemania. Ambos han sido hechos con el mismo acero, han sido hechos con los mismos vidrios, los mismos neumáticos. Pero ¿alguien me puede decir que un Volkswagen Beetle es igual a un Porsche? ¿No es cierto que son completamente diferentes? Son productos diferentes. Por lo tanto, cuando tenemos esta comparación, podemos también hacer la misma comparación aquí. El mismo diseñador, el mismo constructor, pero son productos diferentes. Y ese 4% de diferencia hace toda la diferencia del mundo. Porque el hombre puede hablar, tiene conciencia, tiene principios, tiene planes, hace el bien y el mal, tiene bondad, y se puede poner en lugar de otro. Es decir, tiene esa empatía de ponerse en lugar de otra persona. El mono no puede. También, el hombre tiene un 50% del genoma igual al banano. ¿Y esto podría significar que venimos también del banano? ¿Ya? No es así, en absoluto. Lo que pasa aquí es que el hombre necesita comer el banano, y el tomate también, y la lechuga, y el apio, y todos los alimentos. Y todos los alimentos tienen que ser bioquímicamente similares a nosotros, o muy parecidos, para que sean de provecho. Si no, sería como comer arena y piedras. Por lo tanto, gracias a Dios, que la similitud bioquímica que tenemos con los alimentos existe para que podamos tener comida. Esto de acá, lo que les voy a mostrar ahora, entiendo que se los mostré el año pasado. Pero repasémoslo porque es importante que quede como un registro. Aquí tenemos la célula, aquí tenemos el núcleo, adentro del núcleo están ¿cómo se llaman? Los cromosomas. Están los cromosomas, y cada uno de nosotros tiene cromosomas diferentes, tiene ADN diferente en los cromosomas, porque somos todos diferentes. Tenemos aspectos diferentes, nuestra constitución simplemente es diferente en cada uno. Sin embargo, hace unos 15 años atrás, se descubrió que también había ADN en la mitocondria. Y esa mitocondria tenía un ADN muy particular porque venía solamente de las mamás. Las mamás son las que transmiten eso, porque lo transmiten a través del óvulo. Y el hombre, por lo tanto, no tenía la capacidad de transmitir ese ADN. Pues lo que sorprendió realmente fue después cuando ese ADN se descubrió que era igual, idéntico entre todos los seres humanos. Por lo tanto, si yo lo heredé de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela, y así para arriba, y ustedes, de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, y así para arriba, llegamos finalmente a un lugar común, donde
el ADN se originó y se le llamó a eso la Eva mitocondrial. ¿Ya? La Eva mitocondrial, que sería nuestra primera madre común. Como esto es la evolución la que estaba investigando esto y sacó las conclusiones, le asignó, por supuesto, 200.000 años a una mona que vivió en África. Pero esto no era problema, porque años después también se vieron las mutaciones que tenía ese ADN y era consistente solamente con 6.000 años. Un equipo llamado The Parsons Team. En el hombre también pasó algo parecido. El cromosoma Y, que es el que da el sexo de hombre, cromosoma Y, también tenía ADN. Y se hicieron un estudio en el año 95 de una cantidad enorme de grupos étnicos para determinar finalmente que el ADN dentro del cromosoma Y es idéntico entre todos los hombres. Y si ese viene solamente del padre, del abuelo y así para arriba, llegamos igual a un hombre común. Tal vez Noé, tal vez Adán, pero un hombre común, un padre común de todos nosotros, de todos los varones. ¿Recuerdan la segunda ley de la termodinámica? Que simplemente dice que todos los sistemas tienden al desorden. Todos los sistemas tienden a ganar entropía, que es desorden. Y ese desorden hace que el orden que tienen originalmente se vaya desgastando con el tiempo. Incluso la pintura en una habitación, con el tiempo se va a descomponer químicamente, va a perder su condición química y finalmente se va a caer, se va a descomponer, va a perder su condición. El techo se va a caer, el cemento se va también a perder las condiciones mecánicas y simplemente va a corromperse. El acero, el fierro, todo va a ganar óxido, se va a debilitar y así, cada cosa va perdiendo su condición. Esto es exactamente lo contrario a lo que dice la evolución, porque la evolución con el tiempo supuestamente gana orden y no gana desorden. Por lo tanto, este mismo científico llamado Roger Lewin, que lo publicó en Science, dijo que había un tremendo problema que habían enfrentado los biólogos con la evolución, porque contradice la segunda ley de la termodinámica. Este es un auto, ¿no es cierto?, que ha sido dejado abandonado y cómo se corroe. O un edificio que se cae porque no lo han mantenido. Hay también una entropía genética, una entropía que es la continua acumulación de errores por mutaciones. Nosotros, los seres humanos, acumulamos entre 100 y 300 mutaciones en vida que no son corregidas. Y esas mutaciones se las entregamos a nuestros hijos. Y ya hemos recibido la de nuestros padres, y de nuestros abuelos, y nuestros bisabuelos. Y le entregamos a nuestros hijos un cúmulo de mutaciones que pueden producirles daño. Pero el punto es otro. Si tuviéramos millones de años de generaciones, le estaríamos entregando a nuestros hijos millones de mutaciones. Y eso, dicen los expertos, que el mundo se habría ya fundido. La humanidad se habría fundido genéticamente, porque no podría soportar tal cantidad de mutaciones que dañarían los organismos. Por lo tanto, este gráfico que está en todos los museos del mundo, donde un mono se va transformando, de a poco se le van cayendo los pelos y llega a ser un hombre, y va subiendo en una escala, siempre ascendente, no es verdad. Esta escala es siempre descendente. Por lo tanto, no hay ganancia de información, siempre hay pérdida de información. Algunas ideas de Australia les voy a presentar ahora. Este gráfico, como digo, corresponde solamente a Australia. Y ya les voy a explicar por qué. En el año 1950, este año acá, se introdujo la evolución dentro de los sistemas educacionales australianos. Hasta acá se enseñaba la creación, como la estamos hablando ahora. Se introdujo en este periodo de 10 años, se cambió todo. Se quitó a Dios de toda la educación australiana. Pero ¿qué es lo que pasó? Acá tenemos la línea de los suicidios de varones jóvenes en Australia, que era más o menos de un 4 por 100.000. ¿Ya? Y cuando se hizo este ejercicio de quitarle a Dios, mire cómo comenzó a aumentar. Hasta arriba, llegó hasta 18 por 100.000. Es decir, más de 4 veces aumentaron los suicidios. La asistencia a la iglesia, miren cómo bajó. Y los robos pequeños, como también los robos juveniles, cómo aumentaron. ¿Y por qué es esto? Porque el joven australiano es un joven que tiene todo. Allá el joven cuando cumple 16 años ya tiene un sueldo del gobierno. Le dice a cualquier australiano, cumpliste 16 años ya, ahí tienes tu sueldo, el cual te corresponde por ser australiano y por ser joven y por todo lo demás.
Y alcanza para vivir, para comer, para vestirse, para tener un pequeño vehículo y para arrendar un departamento o algo así entre varios. Y los jóvenes lo hacen así. Por lo tanto, no tienen necesidades básicas. No tienen las necesidades de salir a buscar su alimento, de salir a buscar su techo, como tiene el joven chileno o el joven, el común, digamos. Aquí simplemente tenían todo. Y cuando de repente le quitan además a Dios, simplemente no les queda motivación en la vida. Y pasó lo que se ve en esa curva. Hay un problema muy serio con esto de la religión en países como Australia, donde se ha enseñado la evolución y nada más. Pero otros países como Austria, Canadá, República Checa, Finlandia, Irlanda, Holanda, Nueva Zelanda y Suiza en especial, son países que han caído en una vertical sobre la creencia en Dios. Y de hecho hay una organización que se llama American Physical Society, que publicó este año, en marzo de este año, 2011, un estudio sobre cómo está la religión a punto de morir en todos esos países. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen ellos? Ellos toman las estadísticas de los censos. Esto no es una encuesta, no es que lo que piensa, no, es los censos, donde el censo te preguntan, ¿cree o no cree en Dios? Y las personas contestan sí o no, ¿ya? O a qué religión pertenecen, si pertenecen a alguna. Entonces de eso lo tomaron los censos de los últimos 100 años en el aspecto religioso y vieron cómo contestó el país, Australia, Austria y todo lo que les muestro acá. Y todos ellos están así, para abajo, con su creencia en Dios. En Australia, menos de la mitad de la gente cree en Dios. O sea, es una cosa, una descomposición enorme. Y como trato de unir las dos ideas, les estoy mostrando esto. Cuando se quitó la creencia en Dios, en la educación, y se introdujo la evolución, produjo todo este daño. Entre otras razones, siempre estas cosas son bastante más complejas. Pero uno de los elementos es ese. En los últimos 20 años, el doctor Robert Hirsch dice que ha aumentado tanto el conocimiento de la ciencia con nuevas tecnologías, porque la vida es mucho más compleja de lo que Darwin anticipó. Y esto ha hecho que la piedra fundacional de la biología, que en 1959 era la evolución, hoy día ya no lo sea más. La evolución ha quedado de lado. Por lo tanto, la biología operacional o la ciencia operacional no necesita de la evolución. Solamente la ciencia histórica o forense requiere de la evolución porque es evolucionista, pero no la otra, ¿ya? En ese tiempo se decía que todo dependía de esa fundación que era la evolución. Ya no. Y cualquier científico informado también duda de las teorías darwinistas de evolución. Hay un cambio, hay un recambio. Yo diría que ya ese científico que está asustado que debe perder su puesto y hace conclusiones erróneas a voluntad para no poderse oponer, no oponerse a la evolución, va a ir cambiando de a poco. Va a salir una nueva generación que va a decir, no, esto no es verdad, esto es falso. Y no voy a ir por esa falsedad. Y ese es un mundo que se está empezando a ver. Esto ya lo vimos el año pasado también, pero como un resumen pequeño. 1831, Darwin, 21, 22 años, muy joven, parte de un viaje a Inglaterra con este capitán Fitzroy en un buque llamado Beagle, perdón, y bajan hasta Brasil, Uruguay, la Patagonia, Argentina también, Valparaíso, el norte de Chile, Perú, y después llegan a los Galápagos. Un hombre salido recién de la Escuela de Teología de Harvard, estudió para ministro de la Iglesia Anglicana, y su potencial naturalista estaba solamente en su interés de ver plantas, de ver animales. Desde niño tenía una vocación para eso, pero no era un científico, no era un biólogo, no era una persona preparada para ese tema. Sus instrumentos eran este microscopio óptico que podía ver a nivel de la piel, pero hoy día, en contraste, podemos ver el interior de la célula, que es enormemente compleja. Darwin pensaba que la célula era una simple gelatina, una cosa simple, sin ninguna complejidad. Publicó su libro en 1859, casi 30 años después que él llegó de vuelta del viaje. Y lo publicó con gran polémica en ese tiempo. Él decía en ese libro que la selección natural no puede hacer nada hasta que ocurran fortuitamente las variaciones favorables. ¿Y qué son las variaciones favorables? El neodarwinismo la definió mucho mejor. Las mutaciones. Mutaciones que son errores de copia. Cuando una célula se multiplica y copia su ADN, se crean pequeños errores y esos son los que serían los responsables como variaciones favorables de toda la creación de nueva información.
Pero yo les digo, la mutación es como un libro que se copia y se saltan letras, se borran líneas, se saltan páginas. Y de repente, cuando el producto final tenemos, ¿va a ser más claro o va a ser menos claro? Es obvio que es menos claro, que incluso puede llegar a ser ilegible ese libro. Entonces, ¿cómo ese mecanismo de la mutación iba a producir todo ese bien? Aquí tenemos las mutaciones de los seres humanos, ¿no es cierto? El síndrome de Down, el síndrome de Hutchinson-Gilford o progeria, gigantismo, enanismo, el albinismo, y que el albinismo también tiene un gran problema que es la formación del ojo. La mayoría de los albinos son casi ciegos, porque no se forma el ojo, el fondo del ojo porque no tienen melanina. Fibrosis quística, hemofilia, distrofia muscular, daltonismo. Una cantidad enorme de enfermedades, producto de las mutaciones en los hombres. Entonces, ¿qué provecho hay? O sea, ¿dónde está la ganancia de información? Lo único que hay es pérdida de información. No agrega nada positivo. Llegando a un gran resumen. La adaptación o microevolución y evolución. La adaptación o microevolución, que se llama también, sucede en la naturaleza. Y esto sucede con pequeños cambios de coloración, de altura, de largo de algunas partes del cuerpo, y lo cual es totalmente aceptable como parte de la creación. Me explico. Un género, el perro, ¿ya? El lobo ancestral. El lobo ancestral tuvo en un momento características donde tenía todo el gen, tenía el pool genético completo. Y sus hijos, todos pueden ser de diferentes razas. Vamos a ver un cuadro que viene después. Pero estos pequeños cambios están dentro de un rango. Dentro del género hay un rango. Es decir, patas más largas, más cortas, pelo más largo, más corto, cabeza más grande, más chica, altura, de cuerpo, cola, todo lo que quieran, colores, todo lo que quieran, todas las variaciones que quieran, pero siguen siendo perros. ¿Me entienden? O sea, vemos un chihuahua y vemos un gran danés, son muy diferentes, pero quién duda que ambos son perros. Del canis familiaris específicamente ellos. Y así, vemos un lobo, vemos un dingo, vemos un chacal, en fin, vemos diferentes animales, igual, aunque sean diferentes, siguen perteneciendo a lo mismo. No hay cruces, por lo tanto, de especies, no se forman especies nuevas, que es la macroevolución. O sea, de acá, de la microevolución, quisieron extrapolar, Darwin extrapoló y dijo, entonces también tenemos la macroevolución en millones de años, por lo tanto las especies nuevas, una vino de la otra. Gran equivocación, nunca sucede. Ahí sí que se equivocó. O sea, Darwin tuvo un aporte, que es esto, la adaptación. Y es que bueno. Y ahí tenemos un ejemplo que él mostraba que eran los pinzones de las Islas Galápagos. Él encontró en diferentes islas, acá están las Islas Galápagos, en diferentes islas diferentes pajaritos que eran del mismo género, los pinzones, pero que tenían diferentes tamaños de pico, como ese de allí, ese lo tiene más largo, más corto, en fin, cada uno de ellos tenía su pico de acuerdo a cómo se habían adaptado a una cantidad de alimento que tenían en cada isla o en cada sector de la isla, y cuando se acababa ese alimento, no les crecía el pico ni se les transformaba, que podríamos decir que era evolución, simplemente se morían. O sea, porque la información que ellos adquirieron, que es pico grueso aquí para comer semillas duras, era porque este se adaptó al sector donde había semillas duras. No evolucionó. Simplemente por generaciones este sobrevivió y los que tenían sus hermanos del mismo lugar, que tenían de otra forma su pico y no podían comer esas semillas duras, murieron. Entonces sus hijos y sus generaciones posteriores siguieron sobreviviendo así. Pero si se hubiesen acabado las semillas duras y no pudieran haber cambiado alimento, simplemente hubieran muerto también. Entonces eso es adaptación, es pérdida de información, porque este nunca más va a tener el pico largo. ¿Ya? O el de pico largo que come gusanos y cava tal vez en la madera para sacar gusanos, ya no va a tener nunca más el pico grueso. Pérdida de información. Acá. Especiación. Como le decía, los canes. Los canes familiares, ahí está el gran danés y ahí abajo se ve esa cosita negra, el chihuahua. Ahí está el lobo salvaje, el dingo, el coyote. Todos estos ya no se reproducen entre ellos, no quieren, no tienen la tendencia, por problemas de olores, por problemas simplemente de diferencias que se crearon entre ellos. Sin embargo, en laboratorio todos se pueden cruzar, porque todos pertenecen al mismo género. Pero esto se llama la especiación, ¿ya?
donde cada uno de ellos se ha separado como especie. Tenemos el lobo ancestral con todas las razas, ¿ya? El lobo ancestral tiene el pool genético completo. Es como que tuviera una, por decir así, una botella con bolitas de todos los colores. Por lo tanto, de sí pueden salir todas las razas, cualquiera de esas razas que están aquí abajo. Pero una vez que ya se ha adelgazado, solamente se tiene un color nomás para dar una característica a sus hijos, que es la propia, nada más. Jamás va a saltar de este a este otro, ya y así. ¿Se acuerda que le decía que el mejor perro era el que estaba mezclado? Siempre va a ser el quiltro, ¿no es cierto? Porque tiene mayor información genética en su cuerpo, porque ha sumado características genéticas de cada uno de los otros. Pero aquí tenemos la hibridización. ¿Qué es la amalgama? Esto es una pregunta bien habitual. ¿Cómo se amalgaman los animales? Tiene que ser dentro del mismo género. Por ejemplo, la cebra, el caballo y el burro son del mismo género. Y aquí tenemos mezclas, cebra-caballo, cebra-burro y caballo-burro, que es la mula. O un delfín-ballena, ahí está mezclado, todo en laboratorio, ¿eh? Aquí tenemos un león y una tigresa, que resulta un ligre. O un león leopardo, fíjense cómo es. Un león leopardo. O un león tigre, bisonte vacuno. O un tigre ligre león, más mezcla todavía. O un camello llama. Este es muy especial. Porque son de la misma especie, del mismo género, ¿ya? Puede hacerse, no se puede mezclar entre diferentes géneros. Bueno, y aquí llegamos a una conclusión. Cada uno es una especie formado y hecho por Dios. El caballo, el elefante, el jabalí, el mono, la jirafa, el águila, la ballena y la foca, en fin, son diferentes especies creadas maduras y individuales. No son evolucionados uno de otro. Definitivamente no. Definitivamente no. Y todos ellos han sido creados maduros. Por eso cuando le preguntan esto, el juego del huevo y la gallina, que fue primero, es siempre la gallina y adulta, porque la gallina fue hecha ya con todas sus capacidades. Existe dentro de la literatura todavía una serie de órganos vestigiales, órganos que venían supuestamente del mono o de la evolución, y que los tendríamos nosotros y que sean todos inútiles. Pero hoy día, y a comienzos de 1900, se suponía que eran 180 estructuras dentro de nuestro cuerpo que eran vestigiales. Así las contaban por esta suposición evolucionista. Hoy día se saben que esas 180 estructuras, que son algunas de las que muestro acá, son absolutamente necesarias para el cuerpo. Entre ellas, las amígdalas. La amígdala es nuestra primera fuente, la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo. Segundo, conocida, el apéndice. El apéndice también se le cortaba a todo el mundo porque no servía para nada. Hoy día se sabe que es un reservoir de bacterias para poder repoblar, si es que ha habido algún problema mayor en el sistema digestivo. Y otros más, en la glándula del timo, los dientes, ¿cómo se llama esto del juicio? La muela del juicio, ¿sí? Eso también se pensaba que eran vestigiales. Hoy día se sabe que no es así. Hay un problema de formación de la mandíbula. ¿Alguien estudia odontología? Correcto. Bueno, los odontólogos le enseñan eso, que es un problema de la formación de la mandíbula y no que ese diente son vestigiales. Bueno, y así, hasta las cejas, las pestañas, el pelo del hombre, las tetillas del hombre, son todas, según ellos, vestigiales. Todas tienen una función. Las constantes del universo. Hay más de 50 constantes físicas universales que se cumplen siempre, que son leyes, que son cosas escritas en la naturaleza. ¿Cómo puede ser si esto ha sido del azar, de casualidad y sin inteligencia? La constante de Boltzmann, la constante de Planck, la velocidad de la luz, la constante gravitacional. Se ve su intencionalidad en ese diseño. Veamos los fósiles intermediarios. Darwin decía en su libro, todas las especies vivientes están conectadas con especies anteriores. Así que los eslabones intermediarios y transicionales deben ser muy numerosos. Podremos encontrar muchos fósiles intermediarios en el futuro. Hoy día, un profesor, Colin Patterson, profesor de paleontología del Museo Británico y de Historia Natural, templó la evolución en el mundo. Dice, es duro contradecir. Cuando la gente dice que no hay fósiles de transición,
quisiera mostrar una sola foto de un organismo que se deriva de otro. No hay tal organismo que uno pueda argumentar y usar. No existen fósiles transicionales. Ya no existen eslabones perdidos. Ni de hombres monos, ni de entre especies. Esto es un libro que se salió publicado hace poco. Se llama un doctor Carl Werner, que escribió sobre los fósiles vivos. ¿Y qué es lo que muestra? Dice que en las mismas capas, los mismos niveles donde están enterrados los dinosaurios, se han encontrado una cantidad enorme de mamíferos, de reptiles, de pájaros modernos que no se muestran en los museos. Él visitó, para escribir su libro, visitó todos los museos más importantes del mundo. Y visitó no solamente los animales que estaban expuestos, los fósiles que estaban expuestos, sino que también habló con los paleontólogos, vio las bodegas, vio lo que tenían guardado y pudo darse cuenta y formarse una imagen completa de esto. Todos los museos, todos, sin ninguna excepción, muestran evolución y nada más. Y de repente, ¡pum!, se creó la vida y de repente, ¡pum!, se transformó en esto y lo otro. Y muestran las cosas así mágicamente, como magia. Pero este hombre, el doctor Carl Werner, dice que encontró en las bodegas de los museos tiburones, mantas rayas, salmón, lenguados, sapos, salamandras, serpientes, boas constrictor, lagartijas, tortugas y cocodrilos entre los reptiles. En los pájaros modernos encontró loros, lechuzas, pingüinos, patos, albatrios y cormoranes. Y en los mamíferos encontró 432 especies de mamíferos que fueron encontradas en los estratos de los dinosaurios. ¿Ya? Ya les explico qué significa eso. Casi tantas especies como existen de dinosaurios. Ardillas, possum, demonios de Tasmania, monos, ornitorrincos, puercoespines, castores, ratones. ¿Dónde estaban los fósiles de eso? En las bodegas, guardados, no expuestos. Porque si están expuestos, les produce un gran problema. Si están en el mismo nivel, en los mismos estratos, significa que los monos y todos estos animales que les acabo de mencionar son de la misma época que los dinosaurios. Y esa no es la historia de la evolución. La historia de la evolución es que los dinosaurios existieron hace muchos millones de años atrás. Y después fueron evolucionando otro y otro y otro. Y de repente se encuentran con que están todos juntos. Existieron todos juntos. Produce un tremendo problema. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ocultarlo. Tomen ustedes su propia opinión si es honesto o no honesto hacerlo. Desde luego que no lo es, pienso yo. Aquí tenemos la típica teoría de la evolución, que es que un mamífero tuvo que reentrar al mar, meterse al mar nuevamente para ser ballena. ¿Ya? Y tenían varios candidatos, entre ellos las hienas, por la forma de los dientes. Decían, las hienas tiene que haber sido. Después fue el hipopótamo. Pero aquí encontraron otra excusa que es el Pakicetus. Y este doctor Philip Geinrich dijo que este era el Pakicetus, él encontró esos huesos azules, lo que se ve azul nada más, ese pedacito y los dientes que están allí. Con eso se formó esta imagen. Y salió esa imagen publicada en la revista Science en 1983 en primera plana, diciendo finalmente se encontró la ballena o el mamífero que se fue al mar y se hizo ballena con patas. Pero la mala suerte para ellos, que el año 2001 se fue publicado por William Tewison, el Pakicetus de verdad. Fue encontrado todo el cráneo, toda la columna, la cola, las patas y las costillas. Y de esto, por supuesto, fue el animal que interpretaba. Por lo tanto, no existía la ballena con patas. ¿Esto por qué se los cuento? Porque la evolución siempre está llena de una lista sin fin de casos especiales, donde encuentra un pequeño hueso, unos dientes, una cosa aquí, una cosa allá, ya forma una historia. Ah, esta es transición entre este y este otro, esta es transición de acá. ¿Para qué contarles cuando hizo las transiciones del hombre, del mono al hombre? ¿No es cierto? Por ejemplo, inventó por allí el hombre de Nebraska. El hombre de Nebraska, ¿se acuerdan cómo lo formaron? Con 4 dientes. Finalmente los 4 dientes eran 4 dientes de chancho. ¿Ya? Y esa era la prueba. Después formaron el hombre de Java. El hombre de Java era una mezcla entre huesos de hombre y huesos de orangután. O el hombre de Piltdown, también que estuvo en los libros más de 50 años, como la prueba del eslabón perdido. Y finalmente era otro fraude de una mezcla de cráneo con mandíbula de orangután. Es decir, de a poco se van descubriendo los fraudes.
Richard Dawkins escribió hace poco una frase bien interesante. Dice, la evolución ha sido observada. Lo que pasa es que no ha sido observada mientras sucede. No sé qué quiere decir con eso, pero ha sido una cosa que puso escrita bien interesante. Vamos a ver ahora la Tierra que es joven por miles de años. Les he mostrado solamente algunas cosas. El año pasado me acuerdo que les mostré varias cosas. Pero este año quiero mostrarles algunas cosas tal vez un tanto diferentes. Existen relojes en la naturaleza. Nosotros podemos ver que la naturaleza nos va marcando. Si bien no tiene una etiqueta que dice tengo tantos años, pero sí nos dice, de a poquito, nos dice, yo no puedo tener tantos millones de años, yo puedo tener solamente miles de años. Y veamos algunos ejemplos. Los radioisótopos, ya que es tal vez la prueba más dura que tienen los evolucionistas para decir, no, millones de años. Los radioisótopos tienen un tremendo problema, porque no sé si se ubican bien con este asunto del radioisótopo. ¿Qué es lo que es el radioisótopo? Es un material radioactivo el cual pierde cuerpo porque se transforma en un material inerte. Por ejemplo, el potasio se transforma en argón, el uranio se transforma en plomo, el iridium se transforma en rubidium, y así hay diferentes cambios. ¿Ya? Rubidium y estroncio, no, ahí me confundí, pero no importa. Lo interesante es que hay un material padre, digamos potasio, y un material hijo, que es argón. ¿Y qué es lo que se hace en la roca? Se toma la roca para verle la edad y se ve cuánto tiene de potasio y cuánto tiene de argón. Pero que lo que no se sabe es cuánto argón tenía antes. Entonces, si tenía argón, significa que habría de interpretar como que hubo tantos millones de años que se estuvo descomponiendo y produciendo el material hijo. No saben la velocidad con que se descompuso. Suponen una velocidad, claro, pero que piensan que es estable, fue siempre la misma. Sin embargo, se sabe hoy día concretamente, hay un estudio que se llama RATE, R-A-T-E, lo pueden ver en internet, el cual demostró de que hubo un periodo en la Tierra en el cual hubo una rápida descomposición de los materiales radioactivos y que coincide más o menos con el diluvio. Entonces hay una serie de posiciones que son bien críticas. En el Mount St. Helens, el año 1986 tuvo una gran erupción. Y el Mount St. Helens, cuando botó toda su lava, se tapó finalmente el volcán con una lava que se llama dacita. Y esta se tomó muestras el año 1996, 10 años después. Al tomar muestras, se sabía que esa lava ya tenía 10 años. ¿Cómo se mide la edad de una roca? Se mide desde cuando es lava y se solidifica, se sella y allí deja retenidos interiormente todos los materiales radioactivos que después se van a ir descomponiendo y que se van a medir. Por lo tanto, una roca tiene 0 edad cuando se ha solidificado después de lava. ¿De acuerdo? Eso es un principio bien importante. Bueno, aquí tenemos el caso del Mount St. Helens, que fueron a tomar material de la dacita, que tenía 10 años en esa época, y la llevaron al mejor de los laboratorios que hay en Estados Unidos para medirle la edad. Y la edad que me dio ese laboratorio fueron 2,8 millones de años. ¿Cuánto dije que tenía? 10 años. Imagínense, la edad real de la roca eran 10 años y la edad laboratorio 2,8 millones de años. O sea, hay un problema enorme. Imagínense una roca que se sabe la edad, da esa cantidad de millones de años, ¿cómo será una roca que no se sabe la edad? ¿Ya? Entonces, el problema de los radioisótopos es muy grande, hay un tremendo problema ahí. Carbono 14, hoy día se sabe claramente que el carbono 14, a lo más, cuando algo tiene carbono 14, aunque sea un rastro de carbono 14, tiene solamente 5.930, 59.300 años, 57.300 años, eso es, 57.300 años, porque la vida media del carbono 14 son 5.730 años. Por lo tanto, se estima en 10 vidas medias ya no queda nada, rastros de carbono 14. Hoy día se sabe claramente, lo que tenga carbono 14 siempre va a tener menos de 57.300 años. Cuando yo comencé a estudiar todas estas cosas, habían personas que decían que el carbono 14 podía dar millones de años. Estaban absolutamente errados. Bueno, carbono 14. Salinidad del mar. ¿Se acuerdan que el mar se va salando todos los años un poco más? Por lo tanto, se puede saber cuántos años se ha salado, más o menos. Y eso es consistente con la cantidad mucho menor que los 3.000 millones de años.
Los árboles, a través de sus anillos, las mutaciones en los genes, ya les expliqué eso. Los desgastes de los continentes se van desmembrando, les va cayendo roca, se les va cayendo material por los lados, entonces se van achicando. El magnetismo terrestre, siempre el magnetismo de la Tierra, el dipolo magnético se va disminuyendo, 5% cada 100 años. Por lo tanto, si existe hoy día, no puede ser de millones de años. La posición de la Luna. Fíjense que la posición de la Luna va perdiendo, la Luna se va alejando de nosotros 4 centímetros cada año. ¿Y por qué? Es porque tiene que mantener el momento angular. Y para mantener ese momento angular tiene que alejarse. ¿Por qué? Porque cuando se produce la atracción de los mares, porque produce las mareas, ¿no es cierto? La atracción para arriba y para abajo permanentemente produce un roce, que es una pérdida. Y esa pérdida tiene que ser compensada con un alejamiento. ¿Ya? Es un principio físico. Finalmente, si tuviéramos millones de años la Luna en su lugar, supuestamente tendría entre 3.000 y 5.000 millones de años en su posición. ¿La Luna dónde estaría si estuviera apartándose 4 centímetros por año? Estaría por cualquier planeta en este momento. Pero está acá al lado. ¿Se fija? Entonces nos está diciendo, soy joven. Y así, bueno, los sedimentos en el fondo del mar, ya lo conversamos la otra vez también. El registro escrito en la historia es súper importante. Aquí está el árbol más antiguo, ¿no es cierto?, que tiene 4.723 anillos. Y al ser el más antiguo, simplemente podemos sugerir que es aquel que nació inmediatamente después del diluvio. ¿Pero por qué este? Porque no hay otro más antiguo. No hay árboles de 10.000 años, de 20.000 años, de 1.000.000 de años. Este es el más antiguo, que justamente coincide con la época del diluvio, más o menos 4.500 años atrás. Se llama Bristol Cone Pine y vive en California, en los White Mountains. El ADN, muy importante, no puede mantenerse formado, o por lo menos en parte, por más de 10.000 años en estado natural. 10.000 años máximo a temperatura ambiente. Sin embargo, se han encontrado trazas de ADN en huesos de Neandertal, en insectos en ámbar, como estos de acá, en bacterias que tendrían 250 millones de años, se les ha hecho revivir con su ADN. Y se ha encontrado también ADN y tejidos blandos en dinosaurios, en tiranosaurios. Y aquí les cuento esta historia que es la más reciente. Esto pasó hace más o menos unos 5 años atrás. Una doctora que se llama Mary Schweitzer, que está ahí abajo, ella es evolucionista, por cierto, tuvo una experiencia en Hell Creek, Montana, haciendo el desentierro ahí de un tiranosaurio rex muy grande y muy bien conservado. Lo estaban llevando a su museo en helicóptero, porque no había caminos. Y llevaron todas las piezas que iban desenterrando, pero en un momento llegaron al fémur, que es el hueso de la cadera, que es el más grande. Y era tan grande y pesado que no lo podían llevar de a una en el helicóptero. Así que decidieron partirlo por 2, con una sierra. Y aquí lo hicieron. Allí, como se ve la línea esa, está cortado en 2. Una vez que se abrió el hueso, salió un olor nauseabundo de adentro. Un olor a pudrición. Y les llamó muchísimo la atención a esta doctora y a sus ayudantes. La llevaron al laboratorio y al examinar la médula, vieron que tenía glóbulos rojos, células de sangre, en el interior de la médula. Tenía vasos sanguíneos, como el que se ve aquí, formados. Tenía proteínas, tenía colágeno, tenía hemoglobina. Estos son los resultados que dieron en el laboratorio. Tejido perfectamente formado, ADN, por supuesto. Fue tan el impacto que produjo este descubrimiento de este tiranosaurio rex en su médula, que le hicieron repetir a la doctora y la cuestionaron mucho, 17 veces las pruebas, los exámenes de laboratorio, para reconfirmar esto, diciendo, no, está contaminado, hay un error, no puede ser. Finalmente prevaleció la verdad y se estableció que todo esto era totalmente riguroso y científico. Esto significa, por lo tanto, de que este tiranosaurio rex no puede haber tenido más de 10.000 años y no 65 millones de años. Y eso, por supuesto, les da vuelta a la cátedra. ¿Qué hacen con eso? ¿Necesitamos para petrificar millones de años? Aquí tenemos una fuente que se llama Taipei Fountain en Wyoming, Estados Unidos. Tiene 100 años. Mire cómo está, una piedra. Un saco de harina, en un año se solidificó, se petrificó. Este sombrero es una piedra completa. En 50 años solamente llegó a ser una piedra. No necesitamos para la petrificación, la fosilización, millones de años.
Basta con algunos años o cientos de años a lo más. Las estalactitas y las estalagmitas. Este museo, pero es un museo, es un realidad monumento. Para George Rogers, en Clark, en Indiana, Estados Unidos, se inauguró hace 40 años. Y en el subterráneo, que está acá, pueden ver ustedes una estalactita, cómo se formó. Solamente en 40 años. O estas otras, en una mina en Australia, ahí están las galerías, ahí hay unos mineros, no se ve en la foto bien, pero todo esto formado en solamente 55 años. No se necesitan millones de años. Vamos a pasar un poco al diseño inteligente en los animales. Les quería mostrar cómo este animal, la jirafa, que tiene un corazón así de grande, 60 centímetros de diámetro, para poder bombear una presión suficiente a su cerebro. Tiene alta presión, o sea, la jirafa por el problema del cuello alto, de la cabeza y el cerebro alto, necesita vivir con alta presión. Y para eso tienen sus capilares en las piernas muy pequeños, cosa de que si es atacado por una fiera y le rompe la piel, no se desangre por la alta presión. Tiene muy pequeños capilares. Pero también otro gran problema que tiene es cuando baja la cabeza para tomar agua. Porque de repente, de golpe, se da a su cerebro un golpe de presión de 8 metros de columna de agua, que simplemente le produciría un accidente vascular encefálico. Mataría a la jirafa. Pero aquí hay un diseño inteligente. Cuando baja la cabeza, se le empieza a cerrar unas válvulas que están en la arteria que va al cerebro, que están allí, y al cerrarse le llega la presión normal y vive perfectamente bien. Cuando levanta la cabeza, sin embargo, le vendría un desmayo porque no tendría sangre en su cabeza. Y para eso, diseño inteligente, el diseñador le puso debajo del cerebro una rete mirabile, que es un conjunto vascular, el cual retiene sangre y presión. Y cuando levanta finalmente la cabeza, le inyecta la presión al cerebro para que no se desmaye y levanta su cabeza y sigue viviendo normal. Y no se da ni cuenta siquiera de lo que pasa ahí. ¿Se fijan? Si no existiese ese sistema de diseño admirable o diseño maravilloso, simplemente la jirafa se habría muerto en la primera generación. Entonces, son cosas que tienen que estar puestas en el momento que el animal nace, porque si no, no vivirá. De estos casos hay muchísimos, en los cuales podemos ver el maravilloso diseño inteligente de Dios en la naturaleza. La Tierra, los planetas, primero Mercurio, después Venus. Todos los planetas tienen órbitas elípticas, excepto la Tierra, que tiene una órbita circular dentro de una banda de más o menos 2%. Una circulación a 149 millones de kilómetros del Sol. Esto permite maravillosamente 15 grados centígrados promedio. Cuando el resto de los planetas tiene Mercurio menos 50, Urano menos 200, Venus 480 de temperatura promedio. En ninguno de ellos puede haber vida, excepto en este. Porque al tener 15 grados centígrados, permite el agua líquida, y el agua líquida permite la vida. Único planeta del universo el cual puede tener agua líquida y puede tener, por lo tanto, vida. Conocido, dije, no estoy diciendo que no pueda haber otro en alguna parte. Y llegamos finalmente a los motores eléctricos dentro de nosotros. Este motor es el motor de la síntesis del ADP al ATP. El ATP es nuestro combustible, lo que necesitamos para poder vivir. ¿Ya? Esto está dentro de la mitocondria, hay millones de ellos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, este motor, que funciona a 7.000 revoluciones por minuto por un motor protónico, es el gran responsable de nuestra vida. Dentro de la mitocondria, repito. Ahí está un ejemplo cómo está hecho de proteínas. Este es el motor flagelar que ya lo habíamos visto anteriormente. Les voy a mostrar una película un poco diferente nomás, donde tiene rotor, eje, estator, el sistema de enfriamiento, el codo fijo y la hélice de paso variable, pero también tiene un embriague aquí abajo. ¿Ya? Y les voy a mostrar también esto que es la kinesina, que es un robot, un verdadero robot que lleva carga química en su cabeza, digamos, y tiene 2 patas que se van moviendo. ¿Ya? Y esto camina por un camino que se llama los microtúbulos. Ahí tenemos otra imagen del motor flagelar. Por supuesto, la gran pregunta, ¿quién lo diseñó? ¿Ya? Cuando de estos motores podemos meter millones solamente en un pelo humano. Por lo tanto, ni un hombre pudo haberlo hecho, tuvo que haberlo hecho un diseñador inteligente. Porque la bacteria tampoco sabe diseñar motores. Lo tiene solamente en su ADN.
Hay una fotografía microscópica del motor. Y aquí está el embriague que les había ofrecido recién. Ahí está con el embriague engaged, o sea, está conectado, y ahí está desconectado, ¿ya? Cuando quiere desconectar la hélice del motor. Ahora tenemos que ver, la película se llama Motor Saw. Recordar las mismas partes que el codo fijo, el sistema de enfriamiento, rotor, estator, sistema de embriague, descanso, eje, sistema de enfriamiento del eje y algunos bujes por acá. 40 proteínas diferentes, todas codificadas dentro del ADN de la bacteria, de la Escherichia coli específicamente. Vamos a la otra, por favor. Aquí tenemos a la quinesina, caminando por el microtúbulo con sus patas, su eje y la carga química que está llevando. Todos estos son microtúbulos que se ven acá, todos ellos. Este es el núcleo de la célula, ¿ya? Vamos a verla de nuevo esta vez, por favor. Correcto. Esto en realidad es una proteína, ¿no es cierto? Se va moviendo porque tiene ATP en las patas. El ATP le hace mover la pata y camina por este microtúbulo que se ha formado solamente momentos antes para llevar esa carga a un lugar específico de la célula. Y estos caminos incluso tienen señales de tránsito, los cuales les van diciendo qué hacer, cómo caminar, dónde ir. Es fantástico lo que podemos ver ahí. Y hay otro robot más que no les muestro ahora que también funciona, el cual también va llevando el mismo movimiento y va llevando cargas químicas. Todo esto, por supuesto, y no tengo que convencerlo a ustedes, yo creo, ¿cómo es posible que toda esta maravilla, toda esta tremenda complejidad se haya creado sola dentro de la célula? Simplemente fue ignorada por Darwin porque no la conoció, no tuvo oportunidad de conocerla. Aquí llegamos casi al final. ¿Quién diseñó? Se le pregunta al mismo Richard Dawkins. No puede negar toda esta maravilla de creación. Dice que puede aceptar el diseño inteligente como una explicación del origen de la vida si esto significa que extraterrestres trajeron la vida a la Tierra, pero no podría aceptar ninguna posibilidad que Dios tuviera un rol en el diseño. Aquí ven ustedes el fondo del asunto, el fondo del tema. El tema no tiene nada que ver con ciencia, tiene que ver con creencia en Dios. Y Dawkins y Darwin en su momento, por supuesto, lo único que querían era negar a Dios, negar la existencia de Dios. Por lo tanto, siempre trataron de encontrar un camino alrededor para volver a explicar las cosas inexplicables del origen de la vida, el origen del ADN, y prefieren un extraterrestre, un ovni, que preferir a Dios. Yo me quedo con Dios. Creo que es mucho más consistente la historia de la Biblia que esta historia que hay que tener mucha fe para creer en la evolución. Finalmente, Apocalipsis 14:6 nos dice: vi volar otro ángel con el Evangelio eterno diciendo, temed a Dios y dadle gloria. Es el mensaje de hoy, el mensaje que hoy tenemos que dar. ¿No es cierto? Llevar el Evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Y darle gloria y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estamos en el momento de que nuestro Creador vuelva a su posición de Creador y no dejarlo relegado como una historia así de millones de años y quitarle todo rol en la creación. Ese es el momento de nuestro deber. Se lo dejo a ustedes.